Como al principio todos estamos en un circuito viciado de apegos, de odios y de miedos, solo queremos lo que nos agrada. Pero la vida no funciona así. En la vida está lo que nos agrada porque está lo que nos desagrada. Y tenemos que configurar una mente más nueva, más lúcida, para saber manejarnos y movernos en lo agradable y en lo desagradable. Y más aún, buscar un estado de mente o de conciencia donde lo agradable no nos apegue y lo desagradable no nos despierte odio o aborrecimiento. Y ese es un trabajo esencial. Eso no quiere decir que si tú estás tensa, haces unos minutos de relajación y te ayudan. Si estás bloqueada, haces respiraciones profundas y te ayudan. Pero al final, la gran ayuda y lo que pretenden todos estos medicamentos es cambiar los parámetros, las actitudes de la mente. Y eso es una mente liberada. Hablamos del iluminado. Creemos que el iluminado es que si le sacan una muela no le duele o que no tiene diarrea. Buda murió de diarrea, por cierto. Entonces, el iluminado lo que ha cambiado es toda su actitud mental. Hay un cuento que también me gusta mucho contar, que es un maestro que está siempre diciendo: todo es ilusorio, todo es ilusorio. Y cuando se muere su hijo, le caen las lágrimas hasta los pies. Y ya los discípulos le dicen: maestro, métete un poco ahí adentro que no te vean, porque llevas toda tu vida diciendo que todo es ilusorio y ahora estás llorando desconsoladamente. Y el maestro dice: queridos míos, es que es tan doloroso perder un hijo ilusorio en un mundo ilusorio. El iluminado vive como nosotros, pero ya su actitud es diferente, no hay reacción negativa, vive las cosas como son y vive con su cuerpo hasta el día que finalmente se libera de él. Pero tenemos una idea falsa muchas veces y por eso la instantaneidad no existe. Existen en Nescafé, el Nescafé instantáneo, pero en la iluminación no, porque de hecho ya hace muchos años un gran escritor, el introductor en España de la ciencia psicosomática, Rolf Carballo, escribió esto en un libro llamado En las fronteras del psicoanálisis. Escribió: el problema del occidental es que quiere conseguir en un fin de semana lo que un yogui o un monje zen tardan 20 años en lograr. Cambio de actitud, eso es lo esencial. ¿Quién nos va a salvar de la enfermedad, la vejez, la muerte, la separación de seres queridos, etcétera? Nadie. Para eso no hay fórmulas, va a venir. Pero lo que sí hay es una actitud diferente. Lo de aquel maestro que se ilumina y entonces llegan los periodistas y le preguntan: ahora que usted se ha iluminado, ¿se deprime? Y dicen: sí, como antes, pero ya no me importa. Ese pero ya no me importa es muy importante. Porque es el cambio de actitud, de enfoque. A ver, más preguntas. Sí. Es incompatible, sabemos que hay muchas enseñanzas, ¿no? No solamente con el cristianismo y sus derivaciones, sino venía de la India, hay muchos maestros. Entonces, es incompatible, si una persona se ha metido en una enseñanza en concreta, los Hare Krishna, Krishnamurti, no sé quién, hay muchos por ahí, ¿no? Contigo, escuchándote mucho tiempo, mezclarlas, o te tienes que quedar, si estás con los Hare Krishna o Hare Krishna, si estás escuchando a Krishnamurti, si estás, sea quien sea, o la mezcla contribuye a que la mente esté mejor, o es mejor quedarte con una enseñanza con la que tú veas más adecuada para ti, o ¿cómo ves tú eso? Yo soy un gran mezclador, pero nunca me verás con los Hare Krishna. Eso sí, ha sido un ejemplo, pero te quiero decir que soy un gran mezclador. Pero lo que nunca me verás es metido, precisamente porque soy un gran mezclador, en un grupo sectario o en un grupo que tenga tendencias o tufillos sectarios. Hay que ser ecléctico, como un buen gourmet. Se puede ser un buen gourmet espiritual,
Tomas lo mejor del Zen, lo mejor del yoga, lo mejor del budismo, del cristianismo, del taoísmo. Ahora bien, luego una vez ya uno decide practicar, aunque te inspires en todas estas enseñanzas, que es maravilloso, orquídeas, que nos inspiran, ya tenemos que seguir una práctica un poco definida, porque si no caía en eso que llamo antes la promiscuidad espiritual, que hoy yo hago yoga y mañana hago tai chi y luego hago lo que fuere, y claro, eso te dispersa, es como ir haciendo muchos hoyitos y no encuentras agua, haces dos y encuentras agua. Luego, para inspirarnos, lo mejor es estar en apertura, sin dogmatismos ni dogmatismos. Hoy leo a Krishnamurti o a Mircea Eliade o a Jesús o el Dhammapada de Buda o lo que fuere, pero luego sí tienes que redefinir un poco lo que se llama el sadhana, la práctica. Aunque no le des etiquetas, pero tienes que tener, aunque sea tu práctica, incluso personal, tu método al que tú has llegado por ti mismo. Pero eso es necesario, porque si no uno se extravía y se corre el riesgo de ser un diletante, de probar todas las prácticas, todas las doctrinas, pero al final no avanzas porque no perseveras en una sola línea. Pero el problema en el caso de Krishnamurti es que te dice que no practica. No, pero si es que no es verdad. Tú estás diciendo que practica. Pero si, pero si es que no es verdad. Esto me alegra mucho que lo digas. Fíjate que ya has nombrado a Krishnamurti varias veces. Yo no he entrado al trapo, pero ahora ya entro. Krishnamurti... Le estuve escuchando el otro día en una conferencia. ¿A mí? Lo tengo un poco... Bueno, Krishnamurti es genial. Krishnamurti es tan lúcido que le faltó en una sola cosa lucidez. Tuvo una sombra, es como el que es muy buen conductor, pero hay puntos ciegos que no termina de ver. Krishnamurti creyó que todo el mundo tenía su propia lucidez. Y entonces es como si viene aquí esta tarde Einstein y nos dice, venga, todos comprendemos la ley de la relatividad. No, usted la comprende, yo no sé nada de la ley de la relatividad, no sé ni sumar 2 y 2, ¿cómo voy a entender la ley de la relatividad? Y él dijo, nada de práctica, nada de maestros, pero fue un maestro durante 50 años, qué gran paradoja. Nada de maestros, pero durante 50 años estuvo dando charlas. Nada de métodos, pero todas sus charlas son método, que hay que estar atento, que hay que estar alerta, que hay que discriminar, que hay que separar lo real de lo aparente, que hay que activar el cerebro al máximo. Luego, en realidad, era un maestro como la copa de un árbol, aunque él no se llamara maestro, pero lo era. Y lo que él invita son métodos que ya habían sido propiciados por los maestros Zen, por Buda, por tantos otros. Ahora, él estaba en un nivel de conciencia que cuando murió, cogió y les dijo a sus discípulos, esto es real, a sus seguidores les dijo, muy defraudado, les dijo, no habéis comprendido nada. Pero claro, no habéis comprendido nada porque querías, Krishnamurti, que la gente empezara por la universidad y no por el bachillerato. Y habrá gente que tenga ese don de empezar por la universidad, pero la mayoría tienen que empezar por el bachillerato. Entonces, en realidad todo es un método. Si es que hasta los que te dicen el no método, eso es también un método. Los que te dicen el no pensar, eso también es un método. Cuando llega el discípulo Zen y le dice al maestro, maestro, hago bien en no tener ideas. Y el maestro le dice, allá tú si quieres seguir con esa idea de las no ideas. Pues hasta quitarte la idea de las no ideas es un método. Pero Krishnamurti es de los grandes, pero hay que entender que él era un método y era un maestro, vamos. Los maestros Zen, hay una corriente en el Zen, durante una época de la historia del Zen, donde los maestros, si te veían sentado como está ahora Manuel en meditación, te daban una torta y te decían, oye, es que te vas a iluminar ahí como una gallina todo el día sentado. Pero había que entender esto muy bien, es que lo que querían decir es que no te puedes quedar solo en quietismo, en meditación, hay que trazar un vínculo entre la meditación y la vida diaria. Y en la verdad está, como dijo Teresa de Jesús, en los pucheros también, en el mercado. Y entonces eso es importante entenderlo. Cada maestro, claro, en lo de siempre tiene su librillo, cada maestrillo, ¿no?
Entonces, es que no sé si me has contestado la pregunta, ¿no? Soy experto en no contestar a la pregunta. Es una buena manera. Fíjate que me decía mi compañera sentimental, Luisa, pero vamos a ver, llevo contigo 18 años. No sé ni qué practicas, ni en qué crees, ni qué tal. Soy así. Lo único que quiero decir, si una persona simplemente me gusta, que escucha tu conferencia, no importa que también escuche otras cosas. Pero hombre, al revés. Si una persona asiduamente escucha mis conferencias, lo que tiene es que no ser masoquista y a escuchar otras enseguida. Claro, hay que escuchar de todos, abrirse a todos, leer. Mira, mis libros de cabecera. Yo tengo un libro que se llama Obras imprescindibles de la espiritualidad. Y ahí reúno 20 o 30 obras que yo considero esenciales en la vía del espíritu. Pero si yo me tuviera que ir a una isla, yo me llevaría los siguientes libros. Muy pocos, pero serían los Evangelios por la tradición cristiana, el Tao Te Ching por la tradición china, el Dhammapada por la tradición budista, el Bhagavad Gita por la tradición hindú. Ya está. Y también algún libro quizá de Rumi, de sufismo. O sea, quiero decir que al revés, hay que tener un espíritu ecuánime y a la vez ecuménico, de absorber, de coger lo mejor. Y como cuando le preguntaban a Muktananda, que yo le entrevisté 6 meses antes de que muriera, la gente le iba mucho, esto vale, esto vale, esto vale. Y él siempre decía, si te vale, vale. Si te vale, vale. Krishnamurti es una de las personas más lúcidas que ha habido en esta época, tan lúcida que por eso, efectivamente, nadie llega a su nivel de conciencia. ¿Alguna otra cuestión? A ver, sí. Yo quería preguntarte, con esto de que hay que oír otras conferencias y tal, hace unos días estuve en una del profesor Bernard Montau, no sé si lo conoces. No. Había sacar la parte espiritual de la crisis y llegué a la conclusión de que quien está ocupando mucha parte del yoga y los psicólogos están aplicando técnicas de terapia, de grupo o individuales, que en el fondo están ocupando un poco el eclecticismo de diversas líneas de trabajo mentales, incluso espirituales, y lo están recubriendo de... O sea, no quiero meterme con los psicólogos, no sé si habrá alguno aquí, por favor. Quiero decir que me gustaría saber tu opinión sobre... Tu opinión, porque me interesa, te sigo hace tiempo, sobre las técnicas de psicología que muchas veces son prácticamente meditación. Es que la psicología gestal, toda está inspirada en el Zen y en el yoga, porque uno de los grandes creadores, que fue Peirce, pues él mismo estuvo en Japón, hizo meditación, Zen, y mucho de lo que dice es puramente yoga. Y la Gestalt insiste mucho esto, aquí, ahora, el momento presente, y un largo etcétera. La psicología humanista también, desde Maslow, Karen Horney, la gran psicoanalista que era especialista también en Zen, Erich Fromm, tiene mucho de psicología oriental. Y no digamos nada ya la psicología transpersonal, todas sus raíces son oriente. Entonces lo que hacen los psicólogos es que muchas veces aprovechan estas técnicas, como por ejemplo la relajación profunda o savasana se ha utilizado mucho en la psicología conductista para cambiar conductas y superar fobias. Te entras en una relajación muy profunda y entonces te visualizas a ti mismo superando una serie de fobias que no puedes superar en la vida cotidiana. Por eso digo que el sincretismo está bien siempre que no se adultere, siempre que no se falsee la esencia de una enseñanza, porque si no, al final el todo vale también tiene muchos riesgos, que todo se mistifica y que se está de alguna manera desnaturalizando todo lo que son las técnicas esenciales. Pero sí es cierto que hay una corriente hoy en día psicológica muy cercana o inspirada en la corriente de las filosofías orientales, claro que sí. Sí, porque como el problema está que está habiendo más angustia, más crisis, más miedo al miedo, pánico, etc., se están aplicando técnicas de
de relajación mental, de parada de pensamiento y otras que prácticamente era lo que decían los libros de yoga hace Claro, lo que hablábamos hace de 20 que es años. muy importante la práctica, porque si no uno corre el riesgo de lo de Woody Allen, que estuvo 20 años psicoanalizándose y ahora dice que no le ha servido de nada. Claro, que también es que no darse cuenta en 20 años que algo no te sirve de algo es que era muy recalcitrante o contumaz en el tema.